Hola, ¿qué tal mis monstruos? Sean ustedes bienvenidos a un podcast más de El Doctor Horror, el único podcast que te hace 100 pinches relatos de terror de 5 en 5. ¿Qué tal mis monstruos? Bienvenidos a este podcast, los saluda el Doctor Horror y pues como ya escucharon, ahora sí, la promesa está aquí y definitivamente se va a poner bueno. Son 100 leyendas de terror y las vamos a ir subiendo de 5 en 5, amigos. Es bastante difícil grabarlas, también es muy tedioso estar viendo qué leyendas están chidas y cuáles no. Hay varias leyendas que tienen hasta 2 versiones, entonces hay que ver cuál es la más chida o complementarla. Así que pues es un trabajo bastante difícil, llevamos como 2 días tratando de grabar, aparte de que pues los problemas técnicos siempre surgen, pero al fin y al cabo ya están estas 5 los primeros 5 relatos de estos 100 que se vendrán poco a poco. Y pues bueno amigos, no me queda más que darles la bienvenida y empezamos por el número 100. Así que comenzamos amigos. La leyenda de la mano en la reja. En lo que ahora es Morelia, en los últimos años del siglo XIX se encontraba una mujer muy guapa y de muy buen corazón llamada Leonor, que ayudaba a los desahuciados y menos afortunados, encontrando su recompensa en el amor de un joven teniente. Ella tenía una madrastra. Esta no le tenía buena fe a Leonor, ya que la envidiaba por su belleza y le caía gordo que fuera tan buena samaritana. El novio de Leonor ideó un plan para verla en su casa en las noches y platicar en el balcón sin ninguna represalia. Él saldría vestido de negro y pintado como calavera, corriendo así el rumor que en la noche existía un fantasma. Así no tendrían testigos de su amorío. La madrastra, que solo vivía para corregir y ver todo lo malo en Leonor, se le hacía sospechoso algunas de las actitudes de noche de su hijastra. Así que decidió pegar la oreja a la puerta y escuchar qué era eso sospechoso que hacía en las noches Leonor. Enterándose que ya tenía novio y que ya tenían programada su boda para cuando él regresara de un pequeño viaje que haría de no más de 2 semanas. La madrastra ideó un plan en contra de Leonor. Ella aprovecharía que también su padre saldría para poner a cabo ese plan. El día en que se fueron los únicos que podían proteger a Leonor, la madrastra procedió a encerrarla en un sótano, mandándolo tapar, dejándola sola y solo con un pequeño hueco que daba a la calle, por donde ella sacaba su mano para pedir agua y algo que comer a la gente que pasaba por ahí. La madrastra corrió el rumor de que Leonor no saldría a ayudar como era de costumbre, ya que se encontraba enferma y que la mano que salía de ese hueco era la de una sirvienta que se volvió loca. Por si eso fuera poco, prohibió que la servidumbre le atendiera con alimentos o con cualquier forma de trato humano. Al llegar el novio, se dio cuenta de la situación de su novia, así que entró a la fuerza a la casa para rescatar a su amada. Pero ya era demasiado tarde. Con un aspecto calavérico, chupada e irreconocible, encontró a Leonor muerta. El novio enterró a su amada con el vestido de novia que le había comprado para su boda. Hoy en día se dice que en las noches cabalga el novio teniente. La diferencia es que ya no va pintado de calavera, sino ya siendo una calavera. Se dice que en ese pequeño hueco donde Leonor sacaba su mano para pedir algo de comer, ahora se escuchan lamentos, gritos de desesperación y ayuda. En ocasiones una mano huesuda sale de ese mismo hueco. Número 99. La María. En Comala, Colima, existía una hermosa mujer llamada María, quien junto a su esposo habían formado un nuevo matrimonio. El esposo era muy humilde y trabajaba de sol a sol para ofrecerle lo mejor a su amada esposa. En su trabajo empezó poco a poco a juntarse con sus compañeros a ir a tomar e ir a fiestas, lo que no le pareció a María. Ella se hacía ideas de celos y frecuentes peleas con su esposo acerca de su alcoholismo. Debido a estos enojos y problemas con María,
él tomó la sabia decisión de ya no juntarse con sus amigos ni ir a fiestas, y lo más importante, dejar su alcoholismo, ya que todo esto hacía salir el lado celoso de su esposa. En una ocasión fueron invitados a una fiesta en la hacienda donde estaba su humilde casa. Las personas que las habían invitado era gente económicamente bien acomodada. Eso hacía que el matrimonio se sintiera acomplejada e incómoda, ya que ellos no eran de dinero. Por lo tanto, tomaron la decisión de no asistir a dicha fiesta. Quedaron de acuerdo en que el esposo iría solo unos minutos para disculparse por no poder asistir. María esperó la primera hora sin problema, pero cada hora que pasaba ella perdía más la cabeza. A las 5 horas ella decidió sacar su obscuro pasado y desempolvar sus libros de brujería para invocar al diablo y pedir que su esposo regresara a casa y no se fijara en otra mujer que no fuera ella. Su invocación fue escuchada, ya que el diablo le ofreció un trato a cambio de su alma. Ella aceptó el trato y el diablo se rió tan fuerte que María se desmayó, llevando su cuerpo a la orilla de la laguna donde hizo un hoyo para sepultarla. Al otro día que llegó el esposo se alarmó al no encontrar por ningún lado a María, así que empezó a correr la voz para encontrarla. Tanto vecinos, familiares, amigos y hasta el cura del pueblo ayudaron a la búsqueda de María. Al encontrar un montón de tierra suelta en las orillas de la laguna, se corrió el rumor de que ahí podría estar. Así que todo el pueblo fue llegando poco a poco para ver si esto era cierto. La gente ayudaba con sus palas a cavar en ese lugar. Después de un rato largo, llegaron a lo profundo encontrando el cadáver de María. En ese momento, todos se sorprendieron al ver que el cuerpo levitó viajando lentamente a la mitad de la laguna en donde se sumergió. Mientras la risa del diablo sonaba fuertemente, todo el pueblo que estaba reunido fue testigo de tal acontecimiento, saliendo despavoridos de ese lugar. Nadie quiso ir en busca del cuerpo de María, ni siquiera el esposo que tanto amaba. Se dice que en ese momento la laguna se nombró La María. Mucha gente ha visto a María caminando a la orilla de la laguna con un lamento que hiela la sangre. Y en otras noches de luna llena se ve flotando entre la niebla sobre la laguna. Número 98. El tren fantasma. En octubre del año 1972, alrededor de 1900 habitantes de Saltillo, Coahuila, viajaban de regreso a su tierra después de haber ido a visitar a San Francisco de Asís en Real de 14. Cuando de pronto el tren donde viajaban tuvo problemas con los asientos y lugares, ya que había un problema de asientos sobrevendidos. Eran demasiados pasajeros, el tren reportaba fallas en los frenos, lo cual lo llevó a un fatal accidente. Pondría de luto a todos los mexicanos. Los pasajeros que aún seguían con vida suplicaban con gritos de dolor por ayuda mientras estaban atascados entre los fierros y cadáveres. Los coahuilenses de Saltillo hicieron una labor de días para el rescate de los cuerpos. Aunque no se sabe exactamente la cantidad de muertos, se sabe que fueron cientos los que perdieron la vida en ese tren. Se dice que hubo cuerpos que nunca se encontraron, por lo que da origen a la teoría de que bajo esas vías siguen algunos cuerpos enterrados. Lamentablemente muchas de las almas que murieron se quedaron atrapadas en el Puente Moreno, lugar exacto donde ocurrió el accidente. Condenadas a vivir en las vías del tren que les truncó la vida, los lugareños cuentan que por las madrugadas se pueden escuchar los lamentos de seres que no pueden ver, y en ocasiones a lo lejos de la oscuridad emanan unas luces como si pertenecieran a un tren que viaja por las vías, y se puede escuchar el sonido peculiar del tren cuando avisa su llegada. En las casas de los alrededores se pueden ver sombras que traspasan las paredes y murmuran entre sí. La mayoría de las veces parecen voces de niños. Quienes han sido testigos de manifestaciones paranormales, aún se escucha el estruendoso sonido del tren cuando sufrió el accidente. Aseguran que los espíritus más traviesos son los niños, pues disfrutan de asustar a las personas. En ocasiones, un velador que pasaba por el lugar vio a un niño llorando que esperaba que su madre fuera por él. El niño mencionó que había estado esperando por mucho tiempo. Al llamar el hombre a las autoridades,
le comentaron que el último tren que pasó fue hace muchos años. Cuando el hombre volteó a ver al niño, él comenzó a reír mientras su figura desaparecía. Número 97. Las Poquianchis. Los nombres de las hermanas González Valenzuela forman parte de la historia criminal de México. Mejor conocida como las Poquianchis, María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen y González Valenzuela fueron acusadas del asesinato de al menos 80 mujeres, aunque se sospecha que fueron autores de los homicidios de al menos 150 personas. Las Poquianchis eran originarias de El Salto, Jalisco. Durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar cometida principalmente por su padre. Incluso, para huir del maltrato de su padre, Carmen se refugió con su novio, siendo ella adolescente y su pareja varios años mayor. Sin embargo, el escape falló. Su padre logró encontrarla y tras una golpiza la encarceló en la prisión municipal. Estando en la cárcel, Carmen conoció a un hombre que le ayudó a recuperar su libertad y con quien tuvo un hijo. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil, donde recibían sueldos miserables. Al morir sus padres, recibieron una modesta herencia que ocupaban para abrir un prostíbulo. Fue así como inició su pequeño imperio criminal. El primer local de las hermanas González Valenzuela estuvo en El Salto, pero tuvieron que cerrarlo porque una riña alertó a las autoridades que cerraron el establecimiento. Posteriormente, las hermanas mudaron su local a Lagos de Moreno, donde las autoridades se corrompieron y toleraron la operación del prostíbulo. Posteriormente abrieron otro bar en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Fue en este lugar donde se ganaron su apodo de las Poquianchis. Las mujeres que trabajaban con las Poquianchis fueron reclutadas con engaños. Se les hacía creer que trabajaban como empleadas domésticas, pero una vez reclutadas se les secuestraba y se les obligaba a dar sexo servicio. El 6 de enero de 1964 fueron detenidas en San Francisco del Rincón, después que una de sus víctimas logró escapar y denunció ante las autoridades. En Guanajuato se encontró un pequeño cementerio con los restos humanos de las decenas de víctimas de las hermanas. Tras la captura de las Poquianchis, se supo que las víctimas padecieron abuso sexual y fueron sometidas a condiciones extremas de encierro. Incluso se les asesinaba si intentaban escapar. También se habló de que eran obligadas a participar en ritos satánicos. Número 96. La carreta de la muerte. En las noches en Oaxaca, en esos días donde aún no existía el alumbrado público ni las calles pavimentadas, por las noches se empezó a escuchar un fuerte sonido de una carreta y un sonido intenso que darían al galopar unos grandes caballos. Una de esas noches se asomó una mujer intrigada por ese estruendoso sonido de carreta. Al asomarse, vio los caballos más negros y grandes jamás vistos. Una enorme y lujosa carreta que la conducía una persona bastante corpulenta vestida de negro. Un fuerte olor a azufre se hacía presente. Al darle el reflejo intenso de la luna en el rostro al individuo que manejaba, la mujer pudo darse cuenta de que era nada más y nada menos que la muerte, lo cual hizo que la mujer cayera desmayada. Al día siguiente le contó todo al pueblo para que estuvieran alertas y no salieran en la noche, ya que lo que vio la dejó bastante asustada. Todo el pueblo le hizo caso. Todas las casas cerraron su puerta, atrancaron y pusieron protección a su hogar. Los días posteriores se siguió escuchando la carreta, pero al tercer día todo el pueblo amaneció con una desagradable noticia. La mujer que había alarmado al pueblo había muerto de una manera sobrenatural. Las marcas en la piel como si fueran llagas, moretones enormes, la ropa rasgada y una expresión de terror en su rostro que era lo que más daba miedo al verla. La gente empezó a juntarse, tenían miedo, ya que el próximo podía ser cualquiera que se encontrara esa carreta, conducida por la misma muerte. Así que el pueblo acudió al cura e hicieron una procesión donde pasaba la carreta en las noches.
Aunque tomaron medidas para erradicar el problema, esa carreta al día de hoy se sigue escuchando. Se dice que quien la ve le quedan solo 3 días de vida. Y bueno, mis monstruos, ahí estuvieron estas 5 primeras leyendas de México. Esperan las otras 95, poco a poco las estaremos subiendo. Nos toma nuestro tiempo investigar y ver cuál es la versión oficial, porque hay varias versiones. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este podcast. Y recuerden que pueden mandar un mensaje a la página de Facebook. Pregunten por los productos que tenemos. Tenemos playeras, tenemos figuras. Y pues ahorita tenemos el pedido abierto de figuras, así que pidan cualquier figura que ustedes quieran. Si quieren de Jason, les mandamos las figuras que tenemos de Jason. Si quieren de Freddy, las figuras que tenemos de Freddy se las vamos a enviar. Y tenemos algunas de Resident Evil. Hay una de Nemesis que está bastante chida. La estamos subiendo, tuvo buena interacción, preguntaron bastante. La figura mide 32 centímetros, está bastante bien hecha. Cuesta 2200, la puedes apartar con 1000 y a la entrega obviamente liquidas la figura, ya sea por envío o ya sea por entrega personal en el metro de la Ciudad de México. Pidan el catálogo de las playeras y pues recuerden que tenemos entregas personales en la Ciudad de México con previo depósito de 50 pesos, así para que se te respete la cita y el lugar donde acordemos entregarte tus productos, y envíos a toda la República Mexicana. Los envíos son de 75 pesos y tardan de semana y media a 2 semanas. No importa la cantidad de playeras que ustedes pidan o figuras y playeras, son 75 pesos. En el envío prioritario es de 3 a 5 días, cuesta 180 pesos. Y si pides más de 3 playeras, se te cobran 200 pesos, ya que pues es un envío que se cobra más por el servicio, pero pues te llega más rápido y es más efectivo. Así que bueno, amigos, ya se la saben, envíen un mensaje para saludar, para pedir catálogo y demás cosas. Así que nos vemos en el próximo podcast, amigos.